Enhorabuena. Son las 8:13. Vamos a iniciar nuestra ronda de entrevistas y lo hacemos con la doctora Delia Muñoz, especialista en derechos humanos, ex procuradora pública especializada supranacional, además de profesora universitaria. Así que por adelantado también va la felicitación por el Día del Maestro. Gracias. La convocamos, doctora Muñoz, por lo que ha aprobado el día de ayer el Congreso. Esta ley que precisa los alcances de delitos de lesa humanidad. Una ley polémica, sin duda, porque había una recomendación de la Corte Interamericana expresa al gobierno peruano, primero al Congreso y segundo al Poder Ejecutivo, de no aprobar esta norma. Sin embargo, en un rechazo contundente a esta recomendación, lo ha hecho el Congreso ayer por la Comisión Permanente, y en resumen lo que dispone este dictamen es que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio del 2002. Quienes se han opuesto a esta aprobación sostienen que esto va a permitir la impunidad de delitos de lesa humanidad o contra violaciones de derechos humanos cometidas hasta esa fecha. ¿Cuál es su lectura y el análisis de lo ocurrido y en qué situación quedaría Perú luego de no atender la recomendación de la CIDH? Hay varios aspectos en el tema que usted señala, un aspecto internacional y uno un aspecto internacional y uno nacional. Vayamos primeramente al internacional. En el internacional se debate mucho de que la Corte se entromete en las decisiones del Estado. Eso yo creo que es un debate que nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional han zanjado, porque en nuestros instrumentos base se establece el reconocimiento de las sentencias de las Cortes a las que el Perú se adhirió. ¿No? En consecuencia, ese no es el punto. El punto es, en este caso concreto, si en un proceso de ejecución de sentencia, del caso Barrios Altos en concreto, la Corte Interamericana puede en la fase de supervisión dictar o no medidas provisionales y puede o no establecer en ese contexto la forma y determinado tipo de actividades de un hecho que no formó parte de su contencioso. Y eso nos lleva a una gran polémica internacional, porque la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que regula la competencia de la Corte, no tiene normas claras sobre lo que es la fase de ejecución de sentencias. Es así que la Corte no tiene facultades para imponer sanciones o medidas coercitivas a un Estado en caso de incumplimiento. El artículo 65 de la Convención dice que en caso de incumplimiento la Corte comunica de este hecho a la Asamblea General de la OEA y nada más. En consecuencia, en la actualidad, según el último informe que presentó la Corte ante la OEA, reportó que en el año 2023 tiene en trámite 295 casos con 1.577 reparaciones pendientes de cumplimiento por parte de los Permítame estados. solo la interrupción para precisar, 295 casos que podrían ser impactados por la aprobación de esta norma. No. Estamos hablando de los casos que tiene en trámite la Corte Interamericana en todo el continente con 1.577 reparaciones, ¿no? Entonces, esto representa un problema real en lo que es el manejo de la administración de justicia a nivel internacional. Entonces, la Corte tiene un problema serio respecto de lo que son las decisiones que da a los estados para que cumplan con las reparaciones dispuestas en la sentencia. Y es en ese contexto donde encausa el tema de la medida provisional dictada a Perú. De acuerdo, permítanos porque el tema es complejo. Es muy complejo. Y requerimos tiempo, ir a una pausa, después de la cual va a continuar con su desarrollo, pero sobre todo explicarnos qué puede suceder ahora, cómo debe reaccionar el gobierno peruano, cuyo primer ministro actual, señor Adrián Sen, fue embajador ante la OEA y dijo claramente en su momento que ante las decisiones de la Corte no hay ningún otro camino que acatarlas. Es algo explícitamente dicho por el señor Adrián Sen, y precisó que no queremos tomar el camino que han adoptado países como Venezuela, que se han declarado en desacato y han terminado por retirarse de la Corte. Así que nos explicará qué margen de acción tiene el gobierno peruano ante la ley votada ayer en el Congreso. Nos vamos a una pausa, Mávila. Hacemos una pausa y regresamos a las 8:18.
Son las 8:22, estamos conversando con la jurista Delia Muñoz, que intenta hacernos comprender los alcances de la ley votada el día de ayer en el Congreso, que define que no se puede aplicar el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra para actos cometidos antes del año 2002, que es el año en el que Perú adhiere al Estatuto de Roma, que nos permite entrar a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Usted ha hecho un distingo entre los alcances internacionales de lo que la Corte Interamericana decide y el procedimiento en sede nacional. Retome su argumentación, Sí. por favor. Entonces seguimos con lo internacional. Cuando la Corte dicta la sentencia Barrios Altos, le pide al Estado peruano, como una medida de no repetición, que se adhiera a la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Y el Perú se Estado adhiere. peruano lo hace en el 2003 y le comunica a la Corte con un escrito simple y le dice: ya me adherí y estoy señalando una reserva de un año, del año en que me estoy incorporando a este documento. En el 2004, la Corte Interamericana emite una resolución de cumplimiento y considera plenamente satisfecha la adhesión de Perú a esta convención. En la reserva. Pese a la justo, reserva. Nosotros preguntamos por eso, porque la reserva parece ser una de las Hoy en claves día, para entender hoy la en polémica día, en torno al caso. Así es. Hoy en día la reserva es uno de los puntos centrales de la resolución de la Corte. En el 2004 la Corte no dijo nada, aceptó, y usted puede entrar a la página web y va a encontrar esa reparación plenamente satisfecha. Y ahora vamos al tema en sede nacional. Después de que el Estado peruano se ratifica y adhiere la Convención sobre Crímenes de Guerra, pasan los años y se interpone una demanda de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional, en marzo del 2011, va a emitir una sentencia en la cual considera que lo que es lesa humanidad se debe de aplicar no en función a un convenio, a un tratado, sino que como son crímenes que responden al jus cogens, la lesa humanidad existe desde siempre y en consecuencia expulsa del orden legal la reserva realizada por el Congreso al momento de ratificar la convención. Una decisión interna. Una de la decisión justicia peruana. interna del Tribunal Constitucional. Entonces, es en base a ello que los jueces peruanos, cuando están juzgando casos que para ellos asumen caen en la categoría de lesa humanidad, usan la norma penal vigente en el tiempo, que suele ser el Código Penal de 1924, pero no aplican la prescripción a los casos concretos en base a esta A la adhesión. decisión, en base a esta decisión del Tribunal Constitucional que expulsa del orden jurídico Ajá. la reserva del principio de legalidad. Correcto. Ahora, casos en concreto, usted ha mencionado el caso Barrios Altos. Por ejemplo, otro caso mediático y además que tiene una connotación política también, la mencionaba Fernando durante la pausa, es el caso Urresti. Por ejemplo, ¿el señor Urresti podría haberse beneficiado por esta norma? El señor Urresti es condenado con los delitos que están contenidos en el Código Penal original, pero no se le computaron los plazos de prescripción en virtud a este criterio que el sistema judicial peruano viene El exministro del aplicando, Interior, ¿no? claro, que ha sido sentenciado por la muerte de un periodista. Sí, ahora se va a armar una disputa jurídica seguramente en los más diferentes procesos y allí entra en juego la medida provisional que dictó la Corte recientemente, donde solicita que los tres poderes del Estado, o sea, el judicial, legislativo y ejecutivo, realicen todas las acciones para evitar que se aplique esta ley que está precisando el principio de legalidad, ¿no? Señora Muñoz, esta ley ha sido elaborada y promovida sobre todo por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto para favorecer a generales y policías condenados por actos cometidos en los años 80 y 90. Lo que quisiera saber es si puede beneficiar también a terroristas. No, a los terroristas no los puede beneficiar porque el delito de terrorismo agravado nunca fue considerado como parte de un delito de lesa humanidad. En las sentencias de la cúpula de los terroristas o de los últimos combatientes no se hace mención, como en los otros casos, de que estos hechos incurrirían o calificarían en el derecho internacional dentro del ámbito de lesa humanidad. No abarca el delito de terrorismo, ¿no?
¿Cómo pueden reaccionar los jueces, para comenzar por la Corte Suprema, pero por otra parte jueces que mañana reciban solicitudes de algunas personas que se sienten beneficiarias de esta ley y solicitan a la justicia de ser liberados a pesar de haber sido condenados a penas largas? Los jueces tendrán que optar por aplicar directamente la norma, que además trae un artículo de que los obliga a aplicar el principio de legalidad en todo tipo de supuestos, pero los jueces peruanos tienen también la prerrogativa del control difuso, es decir, de que en un caso concreto ellos pueden inaplicar una norma si la consideran inconstitucional o anticonvencional. O sea, ¿pueden los jueces tener reservas? Los jueces pueden tener reservas a pesar de que la ley busca que los jueces no hagan uso de esta facultad constitucional, ¿no? Claro, en este momento la polémica y la polarización sobre la aprobación de esta norma es tremenda. Por un lado, quienes están en contra dicen que esto es una aberración que coloca al Perú en la lista de países que apañan, ¿no?, o protegen a los violadores de los derechos humanos o quienes hayan cometido delitos de esta consideración de lesa humanidad. Por el otro lado, hay quienes dicen que es una ley justa, que termina de una vez y zanja estos juicios larguísimos, hablábamos de policías y militares, que siguen cada cierto tiempo viéndose comprometidos en procesos que se reabren, precisamente porque no se ha puesto una fecha límite para procesar estos casos. ¿Cómo la evalúa usted para zanjar esa polarización y esa polémica? ¿Cómo debería el Perú entender serenamente los efectos de esta norma, si cabe una lectura serena? Esto pone sobre la mesa la vigencia del principio de legalidad. ¿A partir de qué momento aplico una norma y cómo eso afecta o no el debido proceso? En el Perú hemos tenido y venimos teniendo esta conducta dual. Aceptamos el principio de legalidad para otra serie de supuestos, pero no para lo que hemos considerado que podrían ser delitos que en el derecho internacional califican como de lesa humanidad, a pesar que nuestras propias normas internas no los calificaban como tales. Pero luego sí nosotros aplicamos el principio de legalidad, el principio de tipicidad para todo otro tipo de supuestos y de procesos. En consecuencia, acá la disputa la va a resolver el Poder Judicial. El Poder Judicial. ¿Usted considera que todavía, y a pesar de la aprobación de esta norma, más allá de la polémica generada, quedan vacíos todavía? Quedan vacíos a nivel internacional porque no está establecido en la Convención Americana cuáles son las facultades y las prerrogativas que tiene la Corte para poder hacer cumplir sus sentencias. Y a nivel nacional va a quedar la polémica entre la actual norma dictada y la declaración de inconstitucionalidad que declaró el Tribunal Constitucional en el 2011 sobre la reserva formulada por el Congreso al momento de aprobar el tratado. Entonces los jueces van a tener que discutir este tipo de temas y de repente alguien interponga una nueva acción de carácter constitucional para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima. De acuerdo. Fernando hacía memoria de lo declarado por el señor Gustavo Adrianzen en su momento, antes de ser, por supuesto, presidente del Consejo de Ministros. Hoy que es presidente del Consejo de Ministros, sin embargo, ha dicho que se muestra indignado por la exhortación que había hecho la Corte. Políticamente hablando, ¿se atrevería a hacer un comentario a usted? Mire, ¿de cuál va a ser el impacto de la aprobación de como yo le dije, las sentencias se respetan porque así lo tenemos establecido en la Constitución. Sin embargo, en el caso concreto del pronunciamiento de la Corte Interamericana, llama la atención que se expida una medida provisional sin plazo en un proceso de supervisión de sentencia, ¿no? Entonces, todos aquellos que manejan procesal saben que una medida cautelar, una medida provisional es ante el daño inminente y que suele tener una duración determinada. Acá se busca una medida de no innovar casi con el carácter de sentencia. En segundo lugar, está cuestionando la puesta en práctica de una reserva a un tratado o establecer la fecha de entrada en vigencia del mismo, cuando en el año 2004 aceptó plenamente que el Perú pusiera una reserva
a ese Eso es un tratado que argumento hoy a favor, considera, a ¿no? favor de Entonces la norma. tiene argumentos contradictorios entre el año 2004 y el 2024, ¿no? Entonces, allí hay problemas muy, muy serios. Yo creo que el Estado peruano puede cuestionar la conducta de la Corte Procesal, puede haber ahí un nivel de debate mucho más político, ¿no? Pero la solución va a estar en sede interna siempre. Señora Muñoz, yo quisiera preguntarle sobre dos casos que en su ejemplaridad pueden sernos útiles. En primer lugar, hace pocas semanas ha habido una condena a militares que han violado a 24 mujeres, entre ellas niñas, 5 quedaron embarazadas, en las localidades de Manta y Vilca, en Huancavelica. Han sido condenados por crímenes cometidos hace 40 años, en el año 84. Esa sentencia podría quedar anulada. Esta sentencia podría ser objeto de pedido de revisión por parte de las personas que han sido condenadas, por cuanto, como le explico, los jueces en el Perú no aplican el plazo de prescripción porque consideran que si estamos ante hechos que, según el derecho internacional, constituirían lesa humanidad, entonces son imprescriptibles, ¿no? Entonces tenemos una dualidad en el juzgamiento que, técnicamente hablando, uno puede decir que es vulneratoria de derechos de la persona también. Y respecto de casos en curso actualmente, uno de los más connotados, ¿cuál es el caso Pativilca? También podría quedar suspendida. También, si los jueces aceptan la aplicación de la norma que el juzgado ha dictado y que viene con el mandato de que tiene que ejecutarse esta norma, porque si no se puede sancionar a los magistrados, ¿no? De acuerdo. Doctora Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sin duda, tema complejo. Nos ha costado seguir el hilo de la explicación, pero con el curso de los días seguramente iremos desglosando mejor la información para poder entender bien de qué se trata y cuál es la mejor salida o la mejor lectura que tendrá que hacer el Poder Judicial en su momento, tanto para hacer justicia como para, al mismo tiempo, respetar, digamos, o mantener las buenas relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo con los convenios y los acuerdos que se ha suscrito, a los que se ha adherido, como usted dijo, de manera voluntaria el Estado peruano, aunque con esta reserva que ha abierto el camino finalmente para esta ley. Muchas gracias A ustedes, y buenos días. Buenos días. Son ya las 8:34. Vamos a los titulares de la media hora para quienes nos están siguiendo por la radio. Vamos a una pausa para quienes nos acompañan a través de la televisión y regresamos en Ampliación de Noticias.